¿Qué tal? Pues primero, agradeceros por estar aquí a esta hora, un sábado. Seguro que para muchos de vosotros pues, es difícil estar aquí en este horario, ¿no? Entonces, lo primero eso, agradeceros por estar aquí presentes y a los organizadores también, ¿no? Por aceptar la charla que he propuesto. Esta charla se llama Pentesting en aplicaciones Node.js. Vamos a ver algunas vulnerabilidades que pueden ser habituales en este tipo de plataformas, ¿no? En aplicaciones que se desarrollan utilizando este framework. Primero me presento, mi nombre es Daniel, soy Information Security Researcher, me dedico a la seguridad informática, concretamente al pentesting y al hacking ético. Colaboro con múltiples empresas del sector y con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Bien? He escrito algunos libros con la editorial 0xWord, es la editorial de seguramente una persona que vosotros conocéis, un hombre del gorrito, ¿os suena? Pues ese, sí. Y nada, en principio pues soy el fundador de HackerWay Academy, de HackerWay Labs y la iniciativa global de HackerWay, ¿vale? Pues como muchos de vosotros, me imagino, soy una persona que me dedico a esto principalmente por pasión, ¿no? Además de que es algo que me da de comer, ¿no? Como a muchos de vosotros, me imagino, es algo a lo que me dedico porque realmente me motiva, es algo que lo veo como una filosofía de vida. Así que, bueno, en esta charla lo que intentaré será comentaros un poco lo que suele hacer una persona que se dedica al pentesting de forma profesional contra aplicaciones web. En este caso concreto, contra aplicaciones con Node.js. ¿Bien? Vale, antes de comenzar, tengo 3 preguntas y vamos a ver qué contestáis a esto. ¿Cuántos de vosotros os dedicáis a desarrollo de aplicaciones web? Sea frontend, backend o ambas cosas, perfecto. Casi todos, ¿no? Los que no habéis levantado la mano os dedicaréis a desarrollo. Vale, bien. ¿Cuántos de vosotros, cuando desarrolláis vuestros componentes de software, tenéis en mente la seguridad? Bien. ¿Cuántos de vosotros, además de tener en mente la seguridad, desarrolláis de forma segura y sabéis qué pruebas utilizar, qué pruebas llevar a cabo para realmente aseguraros de que lo que estáis haciendo es seguro? ¿Cuántos de vosotros estáis completamente convencidos de que desarrolláis de forma segura? Ninguno, ¿no? Vale. Entonces, en este punto es importante tener en cuenta que, así como existen buenas prácticas para desarrollar, de cara a la calidad, también existen buenas prácticas de cara a la seguridad, al desarrollo seguro. ¿A cuántos de vosotros os suena el proyecto OWASP? Muy bien, pues casi todos os suena, ¿no? Me imagino que os sonará por el OWASP Top 10, me imagino. ¿Vale? Para los que no lo sepáis, el OWASP Top 10 pues es una lista de las principales vulnerabilidades que suelen afectar a las aplicaciones web tradicionales, ¿no? A las aplicaciones web que se encuentran desplegadas en cualquier entorno. ¿Bien? En el caso de Node.js nos encontramos con algo bastante particular, ¿no? Porque aunque las vulnerabilidades del OWASP Top 10 aplican también para cualquier aplicación desarrollada en Node.js, existen otras vulnerabilidades adicionales, algunas otras cuestiones de seguridad que hay que tener en cuenta. Como me imagino que no todos vosotros trabajáis con Node.js, me imagino que vuestro background será de lo más heterogéneo, pues esta charla va a ser muy práctica. Voy a intentar enseñaros snippets de código y, partiendo de eso, enseñaros cuáles son los problemas que esas piezas de software tienen internamente, ¿vale? Esa va a ser la filosofía, ¿no? Cómo va a ser la dinámica de esta charla. En primer lugar, vamos a hablar un poco características generales de Node.js. Muchas de estas cosas, pues seguro que os suenan o ya las conoceréis bastante bien. En primer lugar, a ver, la numeración ahora. En primer lugar, es un framework que es open source, independiente de plataforma, gracias a el Chrome JavaScript Runtime versión 8, que es el que soporta Node.js, sobre el que está actualmente montado. Es un framework que está pensado para ser rápido y escalable, ¿no?
y sobre todo para responder de forma asíncrona a las peticiones que realizan los clientes, ¿no? Cualquier usuario que intente realizar peticiones contra una aplicación en Node.js, pues normalmente tiene la ventaja de que las respuestas son inmediatas, son asíncronas. Eso es una de las características que tiene este modelo, el modelo que implementa Node.js. Está pensado para ejecutarse en un único proceso de ejecución. Aquí ya no tenemos el modelo one thread per request. ¿A alguno le suena esto, este concepto? One thread per request. A todos, bueno, a algunos. Bien, en el caso de Node.js esto pues cambia, ¿no? Ahora ya tenemos un único proceso que es sólido, que es fuerte, que se encarga de procesar todas las peticiones y de responder de la forma más rápida posible. Llega una petición y el servidor lo primero que hace es responder, decir, vale, muy bien, ahora voy a procesar lo que me has pedido y para que no estés esperando a que yo te responda, a que te dé datos, pues tú sigue trabajando y ya luego cuando yo tenga una respuesta, cuando ya haya procesado lo que me has pedido, te lo digo. Más o menos ese es como el enfoque general. ¿Qué pasa en las aplicaciones web tradicionales? Por ejemplo, una aplicación en, qué sé yo, PHP, desplegada sobre un servidor Apache Tomcat. ¿Qué ocurre en esos casos? Se trata de un modelo thread per request, es decir, cuando levantamos nuestro servidor Apache, hay un proceso principal que se encarga de generar procesos fork. O sea, tenemos el proceso padre que lo que hace después de levantarse es generar un montón de procesos hijos, dependiendo de cómo esté la configuración del servidor. Y cada uno de esos procesos hijos se van a encargar de atender una petición por parte de un usuario. Ese es el modelo tradicional. Da buenos niveles en términos de concurrencia, porque claro, llega un cliente, hay un proceso que está esperando para atender esa petición y da una respuesta. Y ya está, ¿no? Es un modelo síncrono en este caso. Cuando hablamos de Node.js, pues la cosa cambia, ¿no? Aquí ya no tenemos un montón de procesos, sino que tenemos uno único, grande, que responde a las peticiones de la forma más rápida posible, pero que se queda ejecutando algún tipo de actividad, algún tipo de acción. Así es como funciona Node.js. Beneficios de cara a los clientes, pues evidentemente el rendimiento, ¿no? Porque un cliente que puede estar desarrollado en Ember, en AngularJS o en cualquiera de estos frameworks que seguramente conoceréis muy bien, pues lo único que tiene que hacer es pedir algo, solicitar algo a un endpoint de un servicio REST, por ejemplo, con Node.js, y pues lo único que hace es solicita algo y luego la respuesta es inmediata y puede seguir trabajando, puede seguir haciendo cosas. Por eso, dentro de lo que cabe, podemos encontrarnos con clientes que no tienen que esperar de forma indefinida a que un servidor conteste. Los clientes pueden seguir trabajando. Esto pues, es algo que caracteriza hoy en día las aplicaciones web 2.0, ¿no? Hay que tener en cuenta también que con Node.js, a diferencia de las aplicaciones tradicionales, necesitamos desarrollar el componente servidor. Normalmente podemos utilizar módulos como Express, es bastante habitual utilizar el módulo Express para levantar nuestro servidor, el componente servidor, y dentro del módulo Express desplegar nuestra aplicación propiamente dicha, el código que necesitamos que se ejecute cuando lleguen peticiones a un endpoint concreto, ¿vale? Esto es lo habitual. Ahora, bueno, voy a ir rápido porque hay bastantes cosas que enseñar y son solo 45 minutos, así que… Lo que comentaba antes, las vulnerabilidades que están descritas en el OWASP Top 10 aplican también para las aplicaciones en Node.js. Vulnerabilidades como, por ejemplo, inyección, en donde se incluyen OS Commanding, en donde se incluyen SQL Injection, LDAP Injection, XSS. ¿Todo esto os suena a todos? Bien, perfecto. Pues estas vulnerabilidades afectan también a este tipo de aplicaciones desarrolladas en Node.js, pero además hay otros detalles que hay que tener en cuenta, especialmente debido al modelo de funcionamiento de Node.js, ¿vale? Vulnerabilidades específicas en Node.js. Global Name Space Pollution, esta es una, que bueno,
dentro de lo que cabe, tiene un nivel de criticidad bajo, como vamos a ver más adelante, pero también hay que tenerla en cuenta, ¿no? HTTP Parameter Pollution. Esta es otra que también nos encontramos en Node.js. De hecho, la podríamos encontrar en otros lenguajes de programación, pero Node.js, como vamos a ver más adelante, es un poco especial. El uso inseguro de variantes de la función eval. En este caso, nos encontramos con vulnerabilidades de RCE, Remote Code Execution. ¿Os suena qué es eso? RCE. Bien. Luego, nos encontramos también con vulnerabilidades de regex, regex de OS. Eso también es bastante habitual en aplicaciones Node.js que tienen expresiones regulares mal diseñadas, mal formadas. Entre otras cosas, ¿no? Vale, esta Global Namespace Pollution es la más trivial, la más sencilla. En realidad no tiene demasiada chicha, ¿no? En el caso de Global Namespace Pollution estamos hablando de variables o cualquier tipo de elemento u objeto que declaramos a nivel de componente servidor. Es decir, en aplicaciones en Java, por ejemplo, cuando trabajamos con JSPs, con servlets, os suenan los contextos en los que se definen las variables, ¿no? Request, session, aplicación. En JSF, por ejemplo, tenemos también el estado de view, el view state. Pues en el caso de Node, cuando hablamos de Global Namespace Pollution, estamos hablando de variables que se definen a nivel de servidor, que son globales. ¿Qué pasa cuando definimos variables globales que almacenan información sensible? Como por ejemplo, nombres de usuarios, contraseñas, etcétera. Pues que esta información es compartida para todas las peticiones que se realizan contra el servidor, y si no tenemos cuidado, pues esta información podría generar fugas, ¿no? Se podrían generar fugas que pueden afectar la integridad de la información, ¿vale? Esta, dentro de lo que cabe, como os decía, no es demasiado crítica, ya que en realidad en raras ocasiones el desarrollador, bueno, de todo se ve, pero el desarrollador va a incluir variables con información sensible en el componente servidor como tal. Esto es poco habitual. Sin embargo, pues es algo que está ahí latente, ¿no? Que puede ocurrir. Luego tenemos HTTP Parameter Pollution. Esta también es, digamos, una característica del lenguaje, no es tanto una vulnerabilidad, es algo que se encuentra disponible en Node.js, es algo que hay que conocer. ¿De qué va esto? Imaginaros que estáis haciendo una petición HTTP contra un recurso y ese recurso solicita, es necesario enviar el parámetro ID, por poner un ejemplo, y ese parámetro ID admite un valor, digamos un 1, un 2, un valor, cualquiera. ¿Qué pasa si ponemos ID igual a 20, ampersand ID igual a 30, ampersand ID igual a 40? Es decir, repetimos ese mismo parámetro varias veces. ¿Qué pasa? ¿El servidor se queda con el primero o con el último? ¿O con una combinación de los dos? ¿Quiénes dicen que el primer caso? Se queda con el primero. Con el primer parámetro, el valor del primer parámetro, de la primera coincidencia. ¿Del último? En Node.js, quiero decir. Vale. Pues esto depende de la aplicación, depende del entorno. Por ejemplo, en el caso de aplicaciones con PHP, se queda con el último. En algunas aplicaciones, como por ejemplo en Django, se puede configurar. Puedes decirle, mira, si hay un HTTP Parameter Pollution, quédate con el primero o con el último. Pero en el caso de Node.js, se queda con todos. En el caso de Node.js, si tenemos el identificador repetido, lo que ocurre es que eso, en lugar de castearse a una cadena, se castea a una lista. Vamos a verlo, vamos a empezar con los scripts. Entonces, fijaros. Aquí, ¿qué hacemos? Simplemente recogemos el parámetro ID, le concatenamos o le sumamos un valor, dependiendo del tipo que tenga esto, y luego lo pintamos aquí por consola, pintamos el tipo, y la respuesta que le damos al cliente es valor igual a lo que sea, ¿no? Pues vamos allá, ejecutamos esto. Vale. Node
HPP, el script es este. Aquí estamos utilizando Express, levantamos el puerto 3000. Vale, no hay ningún parámetro, le decimos id igual a 10. Vale, pues le concatena aquí 10 y 20, es una cadena, es un string. Bien, aquí tenemos un string, perfecto, qué bonito. Vamos, 100, bien. Ahora, ampersand, id igual a 20, ampersand, id igual a 40. Ejecutamos esto y fijaros, ha concatenado solamente el último valor. Y el tipo de dato de eso que estamos recibiendo es un array, porque todos los valores, ninguno se descarta, ninguno de los valores duplicados se descarta. Node.js asume que eso es una lista. Entonces, ¿qué problema puede haber con eso? Imaginaros que estáis esperando una cadena, imaginaros que estáis esperando un valor numérico y hacéis el casteo o lo que sea y os llega un array, no os lo esperáis, va a dar un pete. ¿Y qué ocurre? Cuando una excepción no controlada ocurre en Node.js, provoca una interrupción del proceso. El proceso muere. ¿Y qué ocurre? Si el proceso muere, solamente hay uno. La aplicación se os va. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando algo muy común, habéis visto errores HTTP 500, a saco, ¿no? Es bastante habitual. Pues en estos casos también nos encontramos con una excepción no controlada. Un HTTP 500 es eso, una excepción que no se ha controlado. Pero en las aplicaciones tradicionales que utilizamos Apache Tomcat, Apache de toda la vida, Apache HTTPD, en esos casos lo que os decía, existen un montón de procesos. Hay una petición y un proceso que se encarga de atender esa petición. Si hay un HTTP 500, ese proceso, hijo, ese fork, muere. Pero para eso está el padre, para identificar ese evento y se encarga de generar uno nuevo. Por ese motivo podemos seguir solicitando el mismo recurso, haciendo lo mismo y siempre vamos a ver un HTTP 500, pero el servidor sigue levantado. Y esta condición, este problema, algo tan trivial y tan común como un HTTP 500, puede ayudar a un atacante a crear ataques de denegación de servicio. Porque imaginaros que ese mismo atacante detecta que solicitando una página concreta con una serie de valores da un HTTP 500. ¿Qué va a hacer? Puede crearse un script que haga, pues qué sé yo, unas 20.000 iteraciones y que vaya ejecutando peticiones contra ese recurso. El servidor tarde o temprano se va a cansar de atender y se va a ir a dormir. Entonces, esto es lo que nos encontramos con este tipo de... Esto, como os decía, no es una vulnerabilidad realmente, es una característica del lenguaje, hay que conocerla. Hay que conocerla. Lo que pasa es que puede dar a errores, puede dar a problemas luego, porque si no sabemos que Node.js ante una condición de HTTP Parameter Pollution se comporta así, muy probablemente vamos a intentar castear o hacer lo que sea con un valor, esperamos una cadena y lo que nos está llegando es un array y fijo nos vamos a llevar ahí una hostia. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Más cosillas. OS Commanding. Esta es otra vulnerabilidad que puede ser, bueno, en realidad es bastante habitual en prácticamente todos los lenguajes de programación. Habitual en el sentido de que se puede implementar sin mayores dificultades. Sin embargo, no es tan común en entornos seguramente en los que casi todos trabajamos. ¿En qué consiste? Partiendo de una entrada maliciosa por parte de un usuario, ejecutar comandos de forma directa contra el servidor. Inyectar instrucciones que se van a ejecutar de forma directa contra el servidor sobre el que se ejecuta la aplicación. Esto, como os decía, no es algo trivial, no es algo bastante común en muchas aplicaciones. ¿Por qué motivo? Porque normalmente las aplicaciones que tenemos tienen una serie de rutinas que incluyen lógica de negocio y casi nunca vamos a mandar parámetros que contengan un comando, ¿no? Esto no es demasiado común. Sin embargo, os cuento, hace unos meses me encontré con una aplicación que estaba desarrollada precisamente en Node.js y tenía un endpoint que estaba pensado solamente para tareas administrativas, ¿no? Y estas tareas incluían la generación de un backup. Era un endpoint, una API REST, que recibía una serie de parámetros y uno de ellos era un comando que permitía activar la generación del backup. ¿Qué pasa?
En este caso concreto, no estamos hablando de la interacción entre un navegador y el servidor, sino entre dos sistemas. Y aquí hay una relación de confianza, porque muchas veces pensamos, son dos aplicaciones, se están comunicando entre ellas, aquí no pasa nada. Si fuera el navegador, pues a lo mejor no me fío, pero de una aplicación que tengo dentro de mi sistema, dentro de mi red, pues no pasa nada. Pues se puede implementar un sniffer, capturar esos paquetes de datos y manipularlos. Y es precisamente lo que en ese caso se hizo. Se capturaron esas peticiones y se podía manipular ese parámetro concreto. Se podía cambiar el valor. En lugar de ejecutar la rutina que lanzaba el backup, pues se ejecutaba otra rutina que abría una bind shell. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Las relaciones de confianza es algo que suele explotar cualquier atacante. Primero las detecta, claro, y después intenta ir por ahí, porque muchas veces las medidas de seguridad se suelen implementar en el, pensando que el atacante va a venir siempre desde afuera, pero muchas veces el atacante está dentro, ¿vale? Bien, vamos a ver un ejemplo de esto, para que os quede un poco más claro. OS Commanding. Entonces, fijaros, en este caso utilizamos el módulo Child Process, que Node.js es el que nos permite ejecutar un comando, gracias a la función exec. En este caso concreto, algo tan tonto, tan sencillo como lanzar un ping. Muy simple. Se recibe un parámetro que es este, ping, y ya está. Entonces, aquí esto lo que esperaría sería una dirección IP. ¿Qué le impide a un atacante meter una dirección IP y posteriormente concatenar otro comando? Absolutamente nada. Y si ese comando le permite abrir un puerto en el servidor y posteriormente vincularlo con un programa como /bin/bash, mejor todavía. Vamos a verlo. Vale, OS Commanding. Eso está en el puerto 8000. Esto recibe ping. Entonces, fijaros, ping, voilà, máquina local. Entonces, ejecuta un ping y en este caso es un script, como os decía, muy simple, que lo que hace es mostrar por pantalla esto. O sea, lo que devuelve el comando, ¿no? Muy simple. Aquí vemos que se ejecuta el ping. No tiene ninguna gracia. Sin embargo, si un atacante detecta esto, y puede de alguna forma manipular lo que va a ejecutar el módulo exec, la función exec, podría hacer algo como esto, utilizar un netcath, abrir un puerto en el servidor. Esto se va a ejecutar directamente contra el servidor, con lo cual le decimos, ábreme el puerto 4444 y esto vincúlalo a un programa que será un bin bash. Fijaros, en este caso la página se queda ahí como pillada, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se ha levantado el puerto 4444 y se ha vinculado al proceso, a un nuevo proceso, /bin/bash. ¿Esto qué significa? Que cuando el atacante, alguien, haga una petición TCP plana contra el puerto 4444, va a tener acceso a una shell contra el servidor. Por ejemplo, aquí nos conectamos, puerto 4444. El puerto está abierto y a partir de aquí se pueden ejecutar los comandos que queramos. ¿Vale? Acceso directo al servidor, OS Commanding. Entonces hay que tener en cuenta esto. Ojo, esto es OS Commanding, no confundir con Remote Code Execution, que es algo que veremos luego. Bien, en este caso el atacante pues no tiene privilegios de root. Pocas cosas puede hacer, bueno, pocas, muchas cosas, pero en este caso necesita un proceso para elevar privilegios, para poder controlar completamente el servidor. De momento solamente tiene un compromiso parcial, solamente puede controlarlo hasta cierto punto. Todavía le falta elevar privilegios, pero aquí, como podemos ver, una aplicación web con una vulnerabilidad tan tonta como esta, le da acceso, le permite entrar y bueno, hacer cosillas. Entonces, esta sería OS Commanding.
más cosillas. Vulnerabilidades de inyección. Estas yo creo que las conocéis todos, ¿no? SQL injection, no SQL injection, HTML injection. Esto no tiene realmente ninguna, ninguna dificultad. No es difícil de entender. Sin embargo, en ocasiones sí que es difícil de detectar, por parte al menos de un pentester. Y también es bastante fácil de caer en errores de, oye, que por malas prácticas o por descuidos se implementan rutinas que pueden derivar en esto, ¿no? En vulnerabilidades de inyección. En este caso vamos a ver otro ejemplo muy chorra. De momento todavía estamos con cosillas básicas. En este caso, fijaros, lo único que se hace es escribir directamente en la salida, en la respuesta, un parámetro. Estamos concatenando una entrada por parte del usuario directamente a la salida, lo que renderiza el navegador. Con lo cual aquí name podría tener cualquier cosa, como por ejemplo código HTML o una rutina JavaScript. ¿Sí? ¿Esto está claro? Entonces, muy simple. Puerto 8000. Node. Puerto 8000, name, igual a. Hola, hola, hola. Vale, pues aquí podríamos hacer algo como script, no sé qué, barra script, luego aquí un alert, algo muy sencillo. Document.cookie. Uy, no. Puerto 8000, ¿no? Ah, mierda. Curioso. Vamos a ver, ponemos aquí algo como esto. No, es Opera. No, es Opera, no es por eso. No es por el XSS detector, no. Script. Bueno. Document.cookie. Ah, bueno, sí. Pone que detecta un código inusual. Vale, bueno. En este caso el navegador detecta en Chrome esto sí que es bastante habitual. En Opera, pues fíjate, también lo está detectando. En Firefox, sí, bueno, también. Bueno, en todo caso aquí tenemos una vulnerabilidad de inyección. Esto yo creo que lo entendéis todos más o menos, ¿no? ¿De qué va? Bien. Pues más cosillas. En Node.js también podemos manipular el sistema de archivos, ¿no? Para poder acceder a diferentes contenidos que están en la estructura de directorios. Para ello utilizamos los módulos fs y pat. Nuevamente, si no validamos correctamente los datos de entrada, podemos encontrarnos con un problema. Nos podemos encontrar con que, claro, a lo mejor un atacante podría filtrar información, podría acceder a ficheros de forma arbitraria en el servidor. Por ejemplo, fijaros en este script. Aquí, ¿qué hacemos? Importamos el módulo fs, pat, express, levantamos la aplicación en express, decimos que el punto de anclaje va a ser barra, o sea, las peticiones van a entrar por aquí, y aquí hay un parámetro que se llama load, y componemos el path del fichero que queremos consultar partiendo de este parámetro. Si el parámetro load no está correctamente validado, como es el caso, pues un atacante podría directamente consultar cualquier fichero en el sistema de archivos del servidor. Entonces nuevamente nos encontramos con lo mismo, hay que validar los datos de entrada siempre, siempre. Y no solamente validarlos en plan, nada, que el correo sea válido,
que el número de teléfono esté bien, ¿no? Que tenga una longitud mínima. No, no solamente eso. Eso está bien desde el punto de vista funcional, pero no desde el punto de vista de la seguridad. O sea, no es suficiente, quiero decir. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Creamos un flujo, ¿vale? Un read stream, y partiendo de ese flujo, pues lo único que hacemos es pintarlo por pantalla. Todo lo volcamos al objeto de respuesta. Enseñamos por pantalla eso. Entonces, levantamos node transversal, puerto 8080 en este caso. Bien, 8080. Y necesitamos, fijaros una cosa, en este caso da un error porque hace falta un parámetro. Hace falta el parámetro path, creo que era. No, el parámetro load. Dado que no se ha pasado el parámetro, esta ruta no existe. No puede abrir este fichero, undefined. Para él eso no existe. Con lo cual se ha producido una excepción no controlada. Se ha producido una excepción no controlada y pues el servidor ha caído, ha muerto, ¿vale? En estos casos también es importante tener en cuenta que el servidor pues necesita gestionar las excepciones de forma correcta, de lo contrario nos encontramos con condiciones de denegación de servicio. Vale, pues vamos rapidito porque ya se me acaba el tiempo. Aquí. Load igual a transversal, por ejemplo, .js. Esto no existe porque, bueno, no es que no exista, es que no lo volví a levantar. Vale, transversal.js nos enseña el fichero en cuestión, ¿vale? Pero aquí nada nos impide hacer algo como esto, barra, ¿vale? Navegar por la estructura de directorios y consultar un fichero como, ¿cuál se os ocurre aquí? Cualquiera, ¿no? passwd, por ejemplo, para ver todos los usuarios del sistema. Tenemos nuestras limitaciones en este caso. Aquí accedemos a todos los usuarios del sistema, pero si por lo que sea quisiéramos acceder a los hashes de las contraseñas, etc shadow, no podríamos porque no tenemos los permisos necesarios. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta también, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Expresiones regulares. ¿Quién no utiliza expresiones regulares hoy en día para validar patrones concretos? Un DNI, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, se utilizan con mucha frecuencia. ¿Cuántos de vosotros hacéis las expresiones regulares a mano? Vosotros mismos. Sois unos cracks, yo no soy capaz, yo paso. Yo directamente utilizo algún servicio online, pongo el patrón y que me la genere el servicio. Eso se puede hacer también. En todo caso, muchas veces algunos programadores lo que hacen es pillar expresiones regulares que ya están disponibles en Internet. Una expresión regular para validar un correo electrónico, las vais a encontrar así en Stack Overflow, sin ir muy lejos, o en cualquier otro servicio en Internet. ¿Cuál es el problema que tenemos con las expresiones regulares? Que consumen muchos recursos. Las expresiones regulares, cuando no están bien definidas, consumen bastantes recursos en términos de memoria y de procesador. ¿Esto qué significa? Que pues evidentemente la carga se va a ver, o sea, en la medida en la que si la expresión regular no está bien definida, la carga va a ser alta. Hola. La carga va a ser alta. Y como en el caso de Node.js solamente tenemos un proceso, si por lo que sea una expresión regular lleva mucho tiempo en aplicar el patrón y verificar que efectivamente se cumple, vamos a encontrarnos con un cuello de botella, una condición de denegación de servicio. Y esto es precisamente de lo que trata esto, regex DOS o REDOS. Así la vais a encontrar en el proyecto OWASP Top 10. Entonces, fijaros en este ejemplo. Aquí, ¿qué hacemos? Tenemos una expresión regular que nos valida una dirección de correo electrónico. Recibimos por parámetro ese correo electrónico, que en este caso se llama email, y posteriormente intentamos aplicar la expresión regular sobre ese campo, y ya está. Entonces, vamos a probar diferentes cosas, diferentes entradas. Vamos a validar email.
Y aquí, esto está en el puerto 8000. Puerto 8000, validado, pues sí, aquí no. Vamos a mandar el parámetro email igual a un parámetro válido. Este es un correo electrónico válido, muy bien, tarda poco. Aquí vemos el tiempo de respuesta, no tarda mucho. Bien, vamos a probar con diferentes entradas. Primero, con una de estas. Esta, por ejemplo. Vale, vemos que sigue ejecutándose dentro de lo que cabe rápido, ¿no? Tarda un poquito más, eso sí, pero pues sigue siendo aceptable el tiempo de respuesta. Vamos a probar más. Otra todavía más larga, otra entrada más larga que la anterior. Vamos a email. Fijaros, aquí ya le está costando, le cuesta. 7 segundos. Esto ya malo, porque imaginaros que en ese mismo momento, en esos 7 segundos, llegan otras 2 peticiones. La que venga detrás, esas 2 que vienen detrás, van a quedar en estado de espera a que el servidor pueda procesar eso. Ahora, imaginaros que mandamos algo así. Uy. Ya lo hemos tostado. O sea, aquí ya ni 7 segundos ni leches. O sea, esto ya muere. Y vamos a otra pestaña. Hacemos la petición. El servidor ya. Y sigue ejecutándose. Supuestamente el proceso sigue activo. Lo que pasa es que está ahí dándole a la expresión regular. Está intentando aplicar el patrón. Y las peticiones siguientes pues no van a poder hacer mayor cosa. ¿Vale? Esto es una condición de denegación de servicio, aquí el servidor ya pasa mejor vida. Entonces hay que tener en cuenta eso también, que si no tenemos las expresiones regulares bien, a punto, pues pueden haber problemas de este estilo, y no solamente en Node.js, en cualquier servidor ocurre exactamente lo mismo. En este caso concreto, fijaros que la expresión regular es válida, hace lo que funcionalmente debería de hacer, valida que el correo es correcto. Lo hemos visto. Sin embargo, aquí hay un problema, y es que después del punto, de .es, .com o punto lo que sea, le decimos, vale, que admita 2 o 3 caracteres, números o letras, pero además metemos esto, lo que indica que no va a tener 2 o 3, sino que va a tener cualquier longitud. Y aquí lo que está jodiendo, perdón, es esto. Esto es lo que está dañando la expresión regular, lo que hace que posteriormente tengamos problemas de rendimiento en este caso. Entonces, pues esto nos lo encontramos con bastante frecuencia en aplicaciones. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta, porque tenemos un servidor que tiene un montón de procesos y pues vale, uno ha muerto, llega otro y mete una dirección de correo electrónico válida o más o menos normal y no pasa nada. ¿Cuántos usuarios creéis vosotros que meten algo así? Pocos. ¿Cuántos de vosotros habéis probado algo así para vuestros formularios con un correo electrónico? Pocos también. Y precisamente es que ese es el problema, que este tipo de cosas las va a probar un atacante. Y esto es, dentro de lo que cabe, trivial y sencillo. Hay otras pruebas que son mucho más jodidas. ¿Vale? Bueno, pues serialización. Se me acaba el tiempo. Bueno, me da tiempo, sí. Transporte inseguro de datos sensibles. Para mover datos entre un cliente y un servidor, para el canal de comunicación normalmente se utiliza HTTPS, ¿no? Esto está en la capa de transporte, para cifrar los datos punto a punto, para que todo viaje en un canal cifrado, en un canal seguro. Bien, eso está bien. Sin embargo, los datos que viajan en la capa de aplicación también necesitan en muchas ocasiones tener una capa de seguridad adicional. Por ejemplo, los parámetros que viajan en el cuerpo de la petición. Podemos tener un canal seguro, muy bien, HTTPS, y todo viaja cifrado, ¿no? Pero a lo mejor, por lo que sea, hay un usuario
en la empresa en la que estáis, donde sea, en el entorno de red, que intenta montar un ataque de hombre en medio. Y por lo que sea, pues el usuario que intenta conectarse a un servidor pasa por ahí, ese que está en medio, el atacante, le emite un certificado que para el atacante es válido y para el cliente pues no, le sale la típica advertencia esta de este certificado no es válido, no es confiable, ¿te quieres fiar de él? Y el usuario, sí hombre, no pasa nada. Pues toda la comunicación va a pasar por medio del atacante, el cual tiene lo necesario para cifrar y descifrar la información y posteriormente comunicarse él con el servidor legítimo. Toda la información, todos los datos pasan por medio de él. Vale, ahí ya el canal de transporte jodido. ¿Qué pasa? Los datos que estamos transmitiendo, como por ejemplo contraseñas y demás, también se pueden cifrar. Y ahí ya no hay capa de transporte que valga. Puede que la capa de transporte esté comprometida, lo cual está muy mal, pero si los datos están cifrados, bien, eso es bueno. Pregunta trampa, ¿cuántos de vosotros cifráis con base 64? Ah, muy bien, ninguno. Eso está bien. ¿Por qué? Sí, es una pregunta fácil, vale. Base 64 pues no es un algoritmo de cifrado, es un algoritmo de codificación. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces algunos desarrolladores creen que están cifrando cuando aplican base 64 y es gracioso porque no. Y claro, por ejemplo, en este caso concreto, vamos a ver un ejemplo. En Node.js se puede utilizar el módulo Node Serialize, que es el que nos permite aplicar serialización de datos, de objetos. En este caso concreto, utilizamos, bueno, es un script muy sencillo. Preguntamos si en el navegador hay una cookie llamada profile, bien, y si esta cookie se encuentra disponible, le enviamos al servidor un mensaje que pone hola, objeto.username. Vamos, deserializamos lo que haya en esa cookie, que estará en formato JSON. Si no, creamos la cookie, y en este caso va a ser esta, base 64. Lo que os decía, si esto está en el navegador, vamos a ver, puerto 3000. Esto es... Puerto 3000. Hola, la primera vez no salta nada. La segunda me pone esto, porque corresponde a lo que hay aquí, al perfil. Esto lo que tiene, o sea, esta cadena en base 64, tiene una estructura que contiene un nombre de usuario, vamos a verlo aquí. Herramientas, desarrollo. Aquí tenemos cookies, está esto. Esto al decodificarlo nos da, bueno, aquí ya lo tengo, da igual, para ir un poco rápido. Esto al decodificarlo con OpenSSL, por ejemplo, nos salta esto. Esta es la estructura JSON. Posteriormente se podría, si esto viaja en la capa de, o sea, si esto se está transmitiendo así, un atacante que está en medio podría capturar esto y modificar el formato de, o sea, cambiar el JSON, volverlo a codificar y enviarlo en la cookie e inyectar ahí lo que quiera. Esto es un ejemplo muy sencillo. Aquí podríamos cambiar esta cookie por este otro valor de aquí, que contiene, este es el base 64 de esta cadena de acá. Entonces cambiamos esto, fuera, aquí, fijaros, ha cambiado el valor, o sea, no es nada complicado, ¿no? Entonces con eso también hay que tener cuidado. Y la última cosa que os quería enseñar, ejecución remota de código. Antes hemos visto inyección de comandos. RCE no es ejecución directa de comandos, es ejecución de código en Java, en Python, en Ruby, en este caso en Node.js, contra el servidor. Es decir, la posibilidad que tiene un atacante de inyectar directamente rutinas escritas en un lenguaje concreto para ejecutar instrucciones maliciosas contra el servidor. En este caso en el caso de Node.js hay que tener en cuenta estas funciones: setInterval, setTimeout, funciones anónimas y la función eval. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo y os va a quedar perfectamente claro.
y ya el último, ¿vale? Remote Code Execution. Aquí utilizamos la función eval. Esta función se encarga de evaluar una expresión en Node.js. Muchas veces se utiliza para parsear un valor a un valor entero, ¿no? Para parsear una cadena a un entero, cosa que se podría hacer con int, pero bueno. Aquí se evalúa una expresión. En este caso concreto, lo que está entrando por parámetro no se está validando de ninguna manera. Estamos metiendo directamente id. Así, tal cual. Pues nada, vamos a ver qué problema tiene esto. A ver, otro terminal. Node, remote. Ejecutamos esto y está en el puerto 8000. En el puerto 8000 levantamos esto, bien, y esto recibe el parámetro id igual a 12, por ejemplo. Aquí nos salta, bien, 12, que es lo que hace el script, simplemente pintar por consola el valor. Se ha parseado correctamente, pero fijaros, la función eval para lo que se suele utilizar es para validar expresiones. Si meto algo como esto, nos va a dar un reference error. Ojo, cuando veáis una aplicación que da esto, ahí hay un RCE, casi fijo, porque indica que el motor Node.js está intentando validar una expresión, está intentando ejecutar algo, y esta instrucción no le resulta válida. Un reference error o un syntax error, cualquiera de esas, si veis algo de eso en el navegador, mal asunto. Vamos a ver por qué. En este caso concreto, lo que os decía, podemos incluir en el parámetro id código en Node.js que haga algún tipo de operación maliciosa. Por ejemplo, una reverse shell. Vamos a ver en qué consiste esto. Primero, en la máquina del atacante, vamos a levantar un puerto, en este caso el 4444. Bien, tenemos netcat para levantar este puerto. De momento no tenemos un segundo, ¿vale? De momento no tenemos nada más. Bien, perfecto. Pues vamos aquí, tenemos un script en Python que en este caso es muy sencillo, lo que hace es recibir dos parámetros, lhost y lport, que corresponden a la dirección IP del atacante y al puerto que debe de tener abierto para recibir la conexión por parte de la víctima, por parte del servidor. ¿Y qué tenemos aquí? Codificamos un bloque de código escrito en Node.js. Este bloque de código se va a encargar de abrir un socket, una petición contra el servidor del atacante, y le va a enviar un programa. En este caso lo va a vincular al programa bin.sh. Es una shell para que el atacante pueda ejecutar cosillas. Entonces, ¿qué hacemos? Ejecutamos este script en Python. Esto recibe dos parámetros que son, aquí podría ser un nombre de dominio o dirección IP en internet, un poco igual, y el puerto. Bien, y nos genera esto, el shellcode codificado. Esto que veis aquí se puede mandar exactamente tal como lo veis a la función eval, y eval lo va a entender y lo va a ejecutar como código en Node.js. Entonces, fijaros, aquí tenemos esto levantado, el puerto 4444, está en estado de escucha, esperando. Y cuando decimos id igual a este chorro de acá, connected, hemos recibido la conexión por parte del servidor. Y aquí podemos ejecutar comandos. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta eso también. Con algo tan sencillo como un eval. Con un eval, y eso que aquí solamente he explicado eval, también existen funciones anónimas, el set timeout, set interval, o sea, son funciones muy peligrosas que hay que tener en cuenta y que desafortunadamente he visto mucho en aplicaciones con Node.js. Entonces, prestar atención a eso, ¿vale? Bien, no me da tiempo para nada más. En las diapositivas, cuando luego me imagino que las podéis descargar, podéis fijaros en el proyecto NodeGoat, que es una aplicación web vulnerable por diseño con Node para poder probar vulnerabilidades, y tenéis varios proyectos para detectar vulnerabilidades como NPM, Node.jscan y bueno, poco más, básicamente para detectar componentes vulnerables
o para detectar vulnerabilidades que son bastante habituales en Node.js. Bien, por último, si queréis contactar conmigo, tenemos aquí las cuentas de Twitter de HackerWay Academy y mi cuenta personal, que aparece ahí, sitios web, correo electrónico. Si necesitáis cualquier cosa me podéis contactar sin problema, ¿vale? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, sugerencia, duda, queja. Sí. Sí. ¿El qué? Micrófono, que alguien le dé un micrófono. Pregunta que si el código, ¿no? Que si lo voy a colgar. Sí, lo voy a colgar en GitHub. Luego, bueno, es que no sé aquí dónde se puede pasar luego. Sí, lo colgaré en GitHub y lo publicaré en mi sitio, en mi blog. Diré, aquí dejo las diapositivas y el código, los snippets de la charla, ¿vale? En thehackerway.com publicaré luego un artículo, vamos, publicaré el enlace y todo lo demás, ¿vale? ¿Más preguntas? Nada, ¿no?